En este video vamos a ver cómo configuramos clientes en Z Facturación. En el menú de configuración vamos a tener que hacer clic en clientes para crear o mantener actualizados datos de clientes que ya tenemos agregados. Es importante tener una lista de clientes que son habituales para que cuando vayamos a hacer una factura no tengamos que agregar todos los datos del mismo. Ya los tenemos pregrabados, entonces es importante este punto para pregrabar los datos de los clientes a los que le facturamos habitualmente. Si la empresa le factura a clientes que están en el exterior, lo primero que debe hacer es configurar países y al menos un departamento para ese país, departamento o provincia, estado, como se llame en ese país. Los datos que vienen configurados en la empresa van a ser solamente los datos de Uruguay y los departamentos de Uruguay. En este caso yo agregué un segundo país que es Argentina, pero vamos a ver en este ejemplo, vamos a agregar Brasil si usted tuviera que agregarlo. Hacemos clic en agregar. Este código que le pide puede ser cualquiera. Yo en este caso voy a poner BR, pero podría haber puesto 3, por ejemplo. En el nombre del país. Y esto sí es bien importante, el código ISO es el código ISO internacional de 2 caracteres. En este caso Brasil, su código es BR, ustedes pueden googlear cuál es el código del país que están agregando, porque es un control que realiza DGI de las facturas que ustedes emiten, controla el país o sabe el país a través del código ISO de 2 dígitos que ustedes le coloquen aquí. Confirmamos y luego tenemos que venir al menú de ese país que acabamos de crear para ir a la opción departamentos y aquí agregar por lo menos un departamento, en este caso de Brasil son estados, vamos a agregar por ejemplo Río Grande do Sul. Le coloqué un código. Ese código no tiene que existir dentro de los departamentos o estados que creé para otros países, o sea que si le colocan un código y el sistema les dice que ya existe ese código, simplemente le colocan otro. No es importante ese código, no lo controla DGI, puede ser numérico, puede ser alfabético, puede ser cualquier código que no exista, nada más. Confirmamos y tenemos creado, si cerramos aquí, tenemos creado el país Brasil con un departamento. Si venimos a departamento, vamos a tener el departamento que creamos, el estado, y podemos seguir agregando otros. Tanto el país como el departamento van a ser solicitados ahora cuando creemos un cliente. Vamos a cerrar aquí. Recuerden que tenemos este menú para ir directamente a la opción que necesitamos ir en el módulo de facturación, en este caso, o de contabilidad, o de finanzas personales, que es gratuito, o a realizar consultas a soporte. Tienen esta opción donde van a ingresarnos consultas, nosotros las vamos a recibir en soportes y se las vamos a responder. Entonces vamos a configuración y queremos crear un cliente, venimos a clientes. Aquí lo que estamos haciendo es configurando un cliente nuevo o en su defecto modificando algún dato de un cliente que ya hemos agregado a nuestra lista de clientes habituales. Hacemos clic aquí. En este ejemplo yo ya tengo 3 clientes creados. En el caso de ustedes, cuando comiencen a trabajar van a ver que tienen un solo cliente que es el consumidor final y siempre van a poder agregar otros. Como en todas las grillas en Z tenemos columnas que podemos configurar. Si yo quiero ver en pantalla por ejemplo el root, lo voy a agregar con un clic, o cualquier otro dato que quiera agregar a esta grilla, voy a hacer clic en actualizar y me aparece el root. En este caso veo que esta empresa tiene un root, esta empresa argentina no tiene root, este consumidor final tampoco. Siempre vamos a tener este menú donde podemos modificar los datos de este cliente, en este caso de esta empresa que se llama empresa argentina. Cuando voy a crear un cliente que es del exterior, además de indicarle el país, que le voy a indicar un país que no sea Uruguay, es importante que en el tipo de documento le seleccione otro, que en la sigla ponga la sigla del documento de esa empresa en ese país y el número acá donde dice documento. Es imprescindible cuando registro un cliente de otro país que el tipo de documento sea otro
le escriba la sigla del documento y el número del documento aquí. Los clientes pueden estar activos o inactivos. Si yo le destildo este tilde de activo, no voy a poder facturarle a este cliente. Sería cuando una empresa cerró o ya no le voy a facturar más para que no me aparezca en la lista de posibles clientes a facturarle. Entonces, además del código, el nombre, la razón social, a veces hay empresas que tienen un nombre comercial diferente de la razón social o puede que sea el mismo, simplemente queda repetida la información. Lo que va a salir impreso en la factura es la razón social. El nombre es para que ustedes puedan ubicarlo. Inclusive en el nombre le podrían poner el nombre comercial, un guión y la razón social también. Recuerden que solo va a salir impreso la razón social. Otro dato a colocarle al cliente es la dirección, la localidad. Pueden ponerle un código postal o no. Lo que no tiene asterisco no es exigido. Y aquí es donde seleccionamos el país de la lista de países que ustedes tienen creados. Si ustedes no crearon ningún país, les va a aparecer solo la opción Uruguay y tendrán que ir a la configuración de países para agregar el país al cual pertenece el cliente, antes de agregar los datos del cliente. Seleccionan el país. Las opciones de departamentos van a ser los departamentos que ustedes crearon en ese país. Pueden colocarle un teléfono, yo en este caso coloqué un guión porque me exige que le coloque alguna información, por eso tiene un asterisco. El mail es un dato importante, si ustedes colocan un mail al cliente, entonces las facturas, una vez que están emitidas, se envían por mail a la casilla que ustedes coloquen aquí y les va a llegar entonces a ese cliente el PDF de la factura. Independientemente de que ese cliente sea una empresa, emisor electrónico, uruguayo, va a recibir por otro lado la factura electrónica. El mail que coloco acá es a los efectos administrativos de que el PDF de la factura llegue al cliente, a los efectos de que me paguen la factura, por ejemplo. Esto que dice contabilidad tiene que ver con la configuración para generar asientos contables en el módulo de contabilidad, lo vamos a ver más adelante. No es un dato exigido, no tienen que colocarlo en primera instancia. Y acá confirmamos, yo en este caso estaba modificando un cliente que ya había agregado. Si queremos agregar un cliente nuevo, lo hacemos con agregar. Lo primero que me va a pedir el código, me dice que el último ingresado es el 5, entonces le puedo poner un 6. Este código no es un código importante, tiene que ser único, pero no se refiere a nada en particular. Entonces vamos a poner el nombre de la empresa. En este caso repito, le voy a poner un root. Es importante el root porque ZSoftware controla que ese root sea válido. Entonces, tienen que ponerle el dato de un root válido porque si no, cuando lo confirman, Z les va a avisar que ese root no es un root correcto. Si es una empresa que no tiene documentos, en realidad si es una persona, por ejemplo, a quienes le van a facturar, es un consumidor final, para indicarle que no tiene documento tienen que seleccionar este guioncito. Entonces, tipo de documento guión sería cuando es una persona que no tiene documento. Root es cuando es una empresa uruguaya. Si hay una empresa que es de un país extranjero y el documento también se llama root, no tienen que elegir root, tienen que elegir otro. Recuerden que cuando es del exterior van a elegir tipo de documento otro, le van a colocar la sigla y el número. Este tipo de documento root que aparece acá es solamente para root de empresas uruguayas. Si ustedes quieren registrar la cédula del cliente que están agregando, van a escribir la cédula en este lugar y también va a ser controlada. El dígito verificador tiene que ser una cédula válida porque si no, Z les va a avisar que es incorrecta. También tienen opción de pasaporte, DNI, ¿verdad? Recuerden que otro es el tipo de documento para empresas extranjeras. En este caso voy a elegir ningún documento. Esta opción exento de IVA va a hacer que cuando ustedes emitan una factura a esta empresa, digamos, aunque el artículo que le están facturando lo hayan configurado grabado con IVA, la factura va a salir exenta. Pero tengan precaución con esto porque si son clientes del exterior, no le van a tener que marcar aquí exento de IVA, la configuración va a tener que estar en el artículo
para que la tasa de IVA sea correcta. Tengan cuidado con esta configuración, consulten a soporte en todo caso si tienen que configurar el cliente como exento de IVA. Otros datos que necesito indicarle, tengo asteriscos, son datos requeridos, es la dirección, la localidad, código postal no es un dato requerido como les decía, el país, si es de Uruguay voy a elegir Uruguay, la localidad, podemos elegir localidad, teléfono es un dato requerido, el email no es un dato requerido, pero recuerden que es importante que le escriban un mail si quieren que el PDF de la factura les llegue. Y el dato de contabilidad no es importante en este momento. Recuerden también que deben confirmar la información, porque si le dan salir, la información que registraron acá no va a quedar grabada. Eso es bien importante. Así es como agregamos un cliente nuevo. Yo voy a cerrar acá, no lo voy a agregar. Y para modificar un cliente que ya está registrado, vienen a hacer clic aquí a modificar. En este historial lo que pueden hacer es ir guardando, agregando incidentes o cosas que quieran recordar que sucedieron con ese cliente. Simplemente un historial con notificaciones que ustedes van agregando. Esas son las opciones que tienen con cada cliente. Y es importante que tengan por lo menos un cliente agregado para poder hacer una factura. El siguiente video que les recomiendo ver es la configuración de los artículos, porque también es imprescindible para hacer una factura que tengan por lo menos un artículo creado con la tasa de IVA configurada de acuerdo al servicio o al producto que quieran vender.